Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Humacao, Puerto Rico. Dylan Caleb Vega tenía solo 2 años. 2 años de vida, de descubrimientos, de palabras que apenas comenzaban a formarse. De pasos pequeños todavía. Pasos inseguros. A esa edad, el mundo debería ser simple. Un lugar donde la mayor preocupación es cuál juguete escoger o si mamá o papá vendrán a arroparnos por la noche. Pero para Dylan Caleb el peligro no estaba afuera, no estaba en la calle, no estaba en manos de un extraño. El peligro estaba dentro de su propio hogar. En septiembre de 2020, las autoridades en Puerto Rico comenzaron a recibir información preocupante. Nadie podía explicar dónde estaba Dylan Caleb. Las historias cambiaban, las versiones no coincidían. Y mientras más preguntas hacían los investigadores, más silencios aparecían. Hasta que un hallazgo en Humacao reveló una verdad devastadora. Una verdad que ningún país quiere enfrentar. Porque cuando una sociedad pierde a uno de sus niños de esta forma, no es solo un crimen, es una herida colectiva. Hoy, en el hilo del crimen, seguimos el caso del asesinato del pequeño Dylan Caleb Vega, una historia que nos obliga a mirar de frente una de las realidades más dolorosas, cuando quienes deben proteger se convierten en el mayor peligro. Pero antes de hablar del crimen, es importante detenernos y recordar algo fundamental. Dylan Caleb Vega no es solo un caso criminal, era un niño. Dylan tenía apenas 2 años de vida, como ya dijimos. A esa edad, el mundo todavía es nuevo. Todo se descubre por primera vez. Las palabras, los colores, los juegos, las risas. Los niños de 2 años viven en un universo pequeño, pero lleno de significado. Un juguete favorito, un abrazo que lo calma todo, una voz conocida que les dice que todo está bien. Dylan estaba apenas comenzando ese camino. Dylan no era un número en una estadística, no era una historia de titulares, era un niño puertorriqueño que merecía crecer, aprender, jugar y sentirse seguro. Pero en algún momento ese espacio que debía ser el más seguro de todos, su propio hogar, se convirtió en el lugar donde su vida fue arrebatada. Y cuando un niño pierde la vida de esa forma, la pregunta ya no es solo qué ocurrió. La pregunta es cómo permitimos como sociedad que eso ocurriera. Comencemos. Eugene Vega se dio cuenta del patrón de maltrato del que era víctima su hijo, Dylan Caleb, a manos de su expareja y madre del niño, Leslie Pagan, y de la nueva pareja de esta y padrastro de Dylan, José Santiago Maimí. La última vez que vio a su hijo fue cerca de julio de 2020 y al pasar las semanas y no lograr ver a Dylan ni obtener información certera de su paradero, Eugene radicó una querella por maltrato infantil en el Departamento de la Familia, querella que cayó en la burocracia del sistema. Pero Leslie y José llevaban una vida de acciones criminales, una cosa tras la otra.
De hecho, una querella de robo a mano armada fue lo que llevó al arresto de ambos. La pareja asaltó a punta de cuchillo a un matrimonio de personas de edad avanzada en el área del Boulevard en Humacao. Luego de ser arrestados, cuando eran entrevistados, Leslie dijo que su hijo estaba desaparecido, se encontraba con los angelitos en el cielo, mientras que ante las presiones de los agentes investigadores, el padrastro señaló el lugar donde habían abandonado el cuerpecito del niño en el desvío Nicanor Vázquez, a orillas del río Humacao. En la prensa, el río que nombraban era Patagonia, pero encontré información que los dos ríos que cruzan al municipio Humacao son el río Humacao, que divide el municipio por la mitad y corre en dirección noreste-sureste, y el río Antón Ruiz, localizado al norte, en la colindancia con Naguabo. Aparentemente, el cuerpo del niño fue encontrado en la barriada Patagonia, a orillas del río Humacao. El 27 de octubre de 2020, el Departamento de Ciencias Forenses confirmó que la osamenta hallada en el río Humacao pertenecía al infante Dylan Caleb Vega. Debido al estado en que se encontraban los restos, la identificación se llevó a cabo mediante pruebas científicas de ADN por medio de comparación del material genético del cuerpo del niño con el de los padres, en colaboración con antropólogos forenses de Estados Unidos. La autopsia reveló que el niño presentaba múltiples fracturas en su cuerpo, las cuales no fueron atendidas a tiempo. Los investigadores forenses encontraron en la parte inferior de la osamenta del niño un yeso que era compatible con el que le fue colocado ese verano. Como parte de la investigación, a finales de septiembre del mismo año, un grupo de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC, en unión a un equipo de técnicos del negociado de ciencias forenses, allanaron la vivienda de Leslie en la urbanización Rivera Donato, donde ésta convivía con José, esto en busca de pruebas de que el niño fue asesinado en dicha residencia. Un año más tarde, el 29 de noviembre de 2021, Leslie, de entonces 25 años, aceptó la oferta del Ministerio Público de hacer alegación de culpabilidad por asesinato en segundo grado con atenuante para una sentencia de 37 años y medio de prisión. Anterior a esta fecha, esa oferta se la habían ofrecido, pero ella no la había aceptado. No obstante, justicia la mantuvo presente y fue conversada nuevamente por el licenciado Manuel Grant de la Sociedad para la Asistencia Legal con Leslie, quien finalmente aceptó. José Santiago Maimí, en un acuerdo con la Fiscalía previo a que Leslie hiciera alegación de culpabilidad, también se declaró culpable por el asesinato de Dylan Caleb. José fue sentenciado a 15 años de cárcel. El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Pedro Anca y Yanitza Alsina. La semana pasada hablamos del caso de Gabriel Cruz en España y mencionamos la importancia de poder observar casos fuera de la jurisdicción de Puerto Rico y de Estados Unidos para mirar hechos como qué recursos tienen otros países para investigar, qué tipo de crímenes se dan y las sentencias que se imponen. Vamos a ver una tabla porque quiero comparar ambos casos. En Puerto Rico, déjame la tabla puesta, Gaby, por favor. En Puerto Rico, el caso se resolvió mediante negociación judicial, ¿verdad? Lo que resultó en 25 años de prisión. Pero estamos viendo en la tabla que tenemos elementos, ¿no? La acusada en el caso de Puerto Rico fue Leslie Pagan Díaz. En el caso de Gabriel Cruz, el que vimos la semana pasada, Ana Julia Quesada. La víctima, pues ya dijimos, Dylan Caleb, de 2 años. En el caso de España era Gabriel Cruz, de 8 años. El sistema legal entre ambos casos, bueno, pues en el de Puerto Rico, pues es un modelo que está combinado, diría yo, pero se basa más en el estadounidense. Y por supuesto que en el de Gabriel Cruz es el modelo penal español. El tipo de proceso. En el caso de Dylan hubo un acuerdo de culpabilidad, pero en el caso de España fue un juicio por jurado. Llevaron el caso a juicio. La sentencia,
En el caso de Dylan fueron 25 años de prisión. No, discúlpenme, esa es la base, pero ella terminó, acuérdense que también tenía lo de robo, que esto también se añadió después, ella estaría 37 años. En el caso de Gabriel, prisión permanente revisable. Y esto lo vamos a ver ya mismito. La severidad de la pena, en el caso de Puerto Rico se ve como alta pero finita. Yo le encuentro que para lo que fue finita. Y en el caso de Gabriel es el equivalente a una cadena perpetua. En España, como ya les dije, el caso llegó a juicio completo y terminó con la pena más severa de ese país. Prisión permanente revisable, que es el equivalente, como les mencioné ahora, a cadena perpetua. Solo que la palabra revisable da la oportunidad de verificar el estatus de su sentencia al cabo de un tiempo determinado. En el caso de Ana Julia serían 35 años. La prisión permanente revisable es la pena máxima de España y fue introducida en el 2015 para delitos de extrema gravedad como asesinatos, atroces, terrorismo, ese tipo de crimen. Aunque implica una condena de duración indeterminada, permite revisar la situación del reo luego de cumplir entre 25 y 35 años. Sí, buscando la reinserción social. Pero esto no significa que es un pase automático. Al contrario, hay quejas del sistema que aseguran que lo de revisable esconde la realidad de una cadena perpetua permanente. No obstante, me pareció interesante los requisitos para esa revisión, que son haber cumplido el tiempo mínimo establecido, como les dije, de 25 a 35 años, estar en tercer grado penitenciario, tener un pronóstico favorable de reinserción social. El tercer grado penitenciario es una forma de evaluación sobre la conducta y evolución del reo. Buena conducta, participación en programas de tratamiento y reinserción y cumplimiento de una parte significativa de la condena. A menudo es la mitad. O sea, que mientras en la isla Leslie saldría libre a los 35 años, 37 años, posiblemente antes, Ana Julia, a esos 35 años de prisión, si ha demostrado buena conducta y ha cumplido con una serie de requisitos, podría ser considerada para revisar su condena. Pero es altamente probable que eso no suceda. Otra diferencia es la forma en que los encargados gubernamentales manejan la información. En el caso del caso, valga la redundancia, de Gabriel Cruz, tienen en pantalla, miren el posteo que hizo en su momento Juan Ignacio Zoido, que es el exministro del Interior de España. El ministro del Interior es el máximo responsable de la seguridad ciudadana. Él dirige las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, o sea, la policía y la Guardia Civil. Sus funciones incluyen garantizar derechos fundamentales, gestionar la administración penitenciaria, la seguridad vial, la protección civil y la política migratoria. Pero ¿por qué traigo esto a colación para nosotros? Porque se utiliza los medios para mantener al pueblo informado. Ya vimos cómo se hizo un posteo en las redes del caso de Gabriel en su momento para que el pueblo supiera en qué momento de la investigación estaban. Para pensar, en España, un niño de 8 años, cuya desaparición movilizó a todo un país. Pero hoy, aquí en el hilo del crimen, hablamos de Dylan Caleb, un niño puertorriqueño que apenas tenía 2 años. 2 niños, 2 países distintos, 2 historias separadas por miles de kilómetros. Y sin embargo, los casos comparten algo profundamente inquietante. En ambos, el peligro no llegó desde un extraño escondido en la oscuridad. No fue un secuestrador desconocido. No fue alguien completamente ajeno a la vida de esos niños. El peligro estaba cerca. De hecho, demasiado cerca. La violencia contra los niños pocas veces viene de afuera. En ocasiones viene de las personas que forman parte de su círculo más cercano. Y eso rompe una de las creencias más profundas que tenemos como sociedad, que los niños están seguros dentro de su propio entorno. Pero cuando escuchamos estas historias, quizás la reflexión no debe ser solo sobre los victimarios.
La reflexión también debe ser sobre nosotros, sobre cómo protegemos a nuestros niños, sobre cómo reaccionamos ante señales de maltrato, sobre cuánto estamos dispuestos a intervenir cuando sospechamos que algo no está bien. Y cuando un niño pierde la vida de esta forma, la pregunta que queda flotando no es solo qué ocurrió. La pregunta es qué pudimos haber visto y hecho antes. Dylan Caleb Vega y Gabriel Cruz vivieron en lugares distintos, en países distintos, en realidades distintas. Pero ambos tenían algo en común. Eran niños que confiaban en el mundo que los rodeaba. Y quizás la única forma de honrar su memoria es asegurarnos de que esa confianza nunca vuelva a ser traicionada. Porque mientras sigamos contando sus historias, mientras sigamos preguntando, reflexionando y exigiendo protección para nuestros niños, sus voces, aunque silenciosas, seguirán formando parte de esta conversación. Y ese también es el propósito de este espacio. Porque en el hilo del crimen no siempre tenemos todas las respuestas, pero seguimos haciendo las preguntas que no debemos dejar de pensar. Para pensar. Como vieron, yo traje la semana pasada un crimen de España que comenté que íbamos a estar viendo crímenes no solamente de Puerto Rico y de Estados Unidos, sino de vez en cuando. También es bueno salirnos de nuestra zona. Y miren cómo podemos aprender de cómo en España se siguió yendo a juicio y la condena fue más fuerte. Y yo entiendo que este tipo de casos Dylan Caleb requería una sentencia más firme. Porque fue horrendo este caso. Así es que yo los invito a criminautas a que cada vez que veamos un episodio de afuera también lo veamos con el mismo ímpetu y la misma ansia que vemos los de Puerto Rico. Tenemos que ver cómo se hacen, cómo se investigan los casos, cómo se tramita la justicia, tanto en Estados Unidos como en México, como en Brasil, como en Canadá, como en España, en otras partes del mundo, para ver qué podemos aprender. Y qué no, porque no significa que todo lo de afuera es bueno, pero tenemos que aprender a comparar y contrastar. Gracias por ver los episodios, gracias por todo lo que comentan, gracias por los casos que me solicitan. Recuerden que los sigo investigando, sigo buscando los recursos para traerlos y aquí estamos hasta el próximo episodio, criminauta.